Antes que nada, bueno, presentarme, soy Emilce Tasem, presidenta de IVA Argentina, hablarles un poco de lo que es IVA. IVA es el Instituto Internacional de Análisis de Negocios, es una asociación profesional sin fines de lucro más importantes a nivel mundial, dedicado obviamente al análisis de negocios, fundado en el 2003 en Canadá, y hoy reúne a miles de profesionales en más de 120 países, impulsando el crecimiento de la disciplina y promoviendo estándares globales. El análisis de negocios es clave para poder comprender necesidades, definir soluciones y generar valor en las organizaciones. IVA ofrece un marco de referencia sólido para el desarrollo de esta práctica a través de guías reconocidas internacionalmente. Una partecita vamos a ver en el día de hoy, que es el BABO, certificaciones profesionales y una red de colaboración global. Aquí en Argentina, el capítulo es nuevito, iniciamos en abril. Nosotros trabajamos activamente para poder difundir la disciplina y su impacto en los proyectos, transformación digital y estrategia empresarial, conectar con profesionales como Carlos y ustedes, empresas, universidades y comunidades en espacios de networking, webinars y bueno, en nuestro Congreso 2021 de noviembre, así que los esperamos. Formar y certificar analistas de negocios en distintos niveles de experiencia, alineados con estándares internacionales, y promover buenas prácticas que generan innovación, eficiencia y sostenibilidad en organizaciones en todos los sectores. Ser parte de IVA significa integrarse a una comunidad global de líderes en análisis de negocios, acceder a recursos exclusivos, oportunidades de desarrollo profesional y contribuir al crecimiento de la profesión de nosotros. Bueno, Carlos, te paso la palabra. Bienvenido. Te escuchamos. Muchas gracias, Emi. Muy buenas tardes. Es un gusto para mí estar acá. Gracias, Emilce, por la invitación y por la oportunidad de difundir mi experiencia y los conceptos generales de lo que es un analista de negocios y más específicamente para lo que es un ERP. Fernando, ¿vos escuchás bien? Hola, Fernando, ¿estás por ahí? Sí, escucha bien. Sí. Fernando, Sergio, ¿nos escuchan? Hola. Hola, ¿cómo andas, Fernando? Muy bien, Sí, buenas tardes. Sí. No la tenía clara en Zoom cómo sacarlo, perdón. No hay problema. Fernando es un viejo bien. conocido, así que gracias por estar, Sergio y Fernando. No hay por qué, al contrario. Bueno. Como les decía, mi nombre es Carlos Martín Fernández, soy licenciado en sistemas, tengo una certificación en Project Manager otorgada por el PMI y he estado 25 años trabajando en IT en todo lo que tiene que ver con análisis funcional y liderazgo de proyectos. Lo he hecho en diferentes empresas, en grandes empresas durante estos 25 años y bueno, hoy estamos acá, como les decía, como para transmitirle mi experiencia y algunos conocimientos en lo que tiene que ver con lo que es el analista funcional y específicamente para ERPs, que ahora en un momento se los voy a explicar en detalle. En esta presentación y hoy es mi objetivo transmitirle a ustedes, como les comentaba, conceptos básicos de lo que es un analista funcional, cuáles son sus funciones, hablar de la práctica en sí misma, los desafíos que involucra ser un business analyst o analista de negocios o líder o analista funcional y en lo que es específicamente lo que tiene que ver con los sistemas ERP, tanto pasando por el seniority, las especialidades, lo que es el ciclo de vida de desarrollo de software en el contexto de un ERP, las habilidades que un analista funcional debe tener en términos generales y también relacionadas con lo que es el ERP,
Y en esas habilidades, como todos sabemos, podemos ir tanto de las habilidades blandas o soft skill o los hard skills o habilidades técnicas para poder desarrollar este rol. Por supuesto, en cualquier momento de la presentación ustedes me pueden interrumpir, cualquier pregunta es bienvenida y podemos dar lugar a el debate del tópico que ustedes quieran consultar. La idea es hacerlo lo más interactivo posible, cuestión de que nadie se aburra. Muy bien. Primero es importante identificar que lo que es análisis de negocios es una práctica, ¿sí? Es una técnica o es un mindset también, ¿sí? Y cuyo objetivo es ser el intermediario entre los requerimientos del negocio y el área técnica que va a hacer posible implementar esa solución, ¿sí? y dar respuesta a que los requerimientos del negocio se transformen en valor en el sistema donde el negocio está operando, ¿sí? Esta práctica, ¿sí? Tiende a generar un puente entre el negocio, sus necesidades, su problemática y un equipo técnico que tiene que implementar esa solución que va a dar respuesta a las necesidades. Sí, esto también, a veces cuando se habla del analista de negocios se puede presentar en un rol, pero en general es una disciplina que puede o no, ¿sí? estar personificada en este rol, ¿sí? Cualquiera de nosotros en nuestras actividades cotidianas, en nuestro desempeño profesional, puede desempeñar esta disciplina que tiene que ver más con la facilitación y ser un intermediario entre problemáticas que se van presentando con el negocio y las soluciones que le tenemos que brindar. Entonces, en este comentario que les estoy haciendo, ustedes habrán podido por ahí interpretar determinados conceptos. Siempre hay una necesidad, siempre hay una problemática o se genera una necesidad de transformación en el negocio, en la compañía, en la empresa o en la pyme donde estamos parados, ¿sí? Esto va a disparar el trabajo del analista de negocios, que es entender esa necesidad, ¿sí? Analizar el contexto donde esa necesidad se está produciendo o esa transformación y transformarla en una solución. Esa solución tiene que dar valor al negocio, ¿sí? Tiene que representar algo tangible para solucionar su problema. Esa solución tiene que ser eficiente porque hay un costo asociado a proveer esa solución. Y vamos a tener esa solución y esa problemática que originalmente se tomó forma porque hubo una necesidad de transformación, ¿sí? Va a impactar a diferentes interesados, no solamente al que está solicitando o está identificando esa problemática. Entonces es importante entender en qué contexto se da esa solución y a cuáles son las personas o áreas que esa solución va a involucrar. ¿Alguna consulta hasta ahora? ¿Algún comentario? A ver si No se escucha, sí, Sergio. No sé si soy yo Escucha o... entrecortado. bien la idea, pero entiendo que es a ver, ¿te he cortado? Ahora Sí, tengo un ahora- señal hoy. sí. A ver, Ahora sí. mejor, Sergio. Sí. a ver. Por lo que me decís, es una persona que entiende la parte técnica, pero que también entiende cuál es el fondo del negocio, para acercar posiciones entre, por ahí, una persona que
sabe cuál es el negocio sin entender ciertas condiciones técnicas, y la otra parte que puede ser tal vez un ingeniero o un arquitecto que le está le está resolviendo una necesidad, pero que no entiende cuál es el fondo del negocio. Exactamente, Sergio. Mejor no lo pude haber resumido. Y a lo largo de la presentación, Sergio, vamos a ir viendo qué habilidades tiene que tener este rol para poder cumplir con lo que vos decís. Y creo, Bien. y me estoy spoileando en cierta forma, Sí. es lo más rico del analista funcional. Y el mayor desafío a sí mismo. Ser este traductor, este intermediario que tiene que hablar diferentes lenguajes todo el tiempo, Sergio. Tiene como que ponerse diferentes sombreros, como por ahí se dice, Sí. en cuanto al diálogo que va a tener con los con las diferentes partes interesadas y los que van a brindar solución a esas problemáticas. Es constante ese diálogo y de alguna manera personificando tanto roles de negocio como vos decís, roles técnicos. Ok, fantástico. Entonces está clarísimo. Gracias. Carlos, ¿qué tal? Perdón, Sí. yo quería, porque está perfecto, está muy claro, incluso la pregunta de Sergio, pero acá es como que tu puesto tiene que ubicarse tanto contra la parte del negocio como contra la parte técnica en Sí. determinado nivel. Y ahí Sí, es mi señor. duda, porque no sé si lo puedo explicar bien, porque vos no te vas ni hasta lo más profundo técnicamente, ni hasta el top del negocio con el CEO, ¿entendés? O sea, ¿cómo Total. se maneja el nivel en el que vos vas, tanto para uno como para otro? No sé si es ahora o más adelante, pero me surge ahora. Es una excelente pregunta, Fernando, Ujú. y yo creo que el analista funcional, como inclusive muchas veces el project manager, yo te diría que son los reyes del equilibrio. Claro. Y todo el tiempo tienen que estar sopesando hasta qué punto llegar y hasta dónde es el alcance del tipo de diálogo e información que están intercambiando. Tienen que encontrar en su diálogo y en la información que recaba esa persona y con la que va a ir hacia cada uno de esos endpoints, llamémoslo, ¿sí? Claro. Eh, y ser cuidadoso, pero es totalmente un balanceo de fuerzas, le llamo yo, ¿no? Y de intereses y de la información que uno tiene que manejar y que tiene que a su vez que recabar del que le está presentando la problemática. ¿Sí? Entonces, el nivel es tratar, y no es fácil, reconozco que no es fácil, es un nivel óptimo y equilibrado entre el conocimiento de negocio más profundo y el conocimiento técnico más bajo. Claro. Es tratar de situarse en ese intermedio, y es otra habilidad esa, de identificarlo, ¿no? Porque tampoco es la pretensión que conozca a esa persona, el analista funcional o el analista de negocio, que tenga el último detalle de un gerente financiero, de un departamento de compras, ¿sí? O el último código de programación que ese técnico va a aplicar. No, por supuesto. Bueno, ni eso pensaba, digamos. Yo traté de ponerme por un momento en el lugar de un analista funcional y dije, bueno, Sí. acá tengo un problema porque yo no sabría hasta dónde ir. Bien. Me pasaría todo el día viendo dónde me paro y no resolvería el problma que tengo que resolver. Mira vos. No, es súper interesante. Eso se aprende en el tiempo, Fernando. Claro. A veces dependiendo un poco también de que hayas estudiado, de qué profesión vengas, hay como hay hasta
entre comillas, una ansiedad o una intención de ir hasta el punto más profundo. Pero ahí donde realmente esa actividad me demanda más tiempo de lo que realmente yo necesito cumplir, Claro, ahí es donde yo debo detenerme y decir, bueno, con esta información voy a poder defenderme tanto en cuanto a relevar el requerimiento como para hacerle la especificación técnica a la persona que va a hacer el desarrollo y o configuración, porque en definitiva ese conocimiento ya está en cada una de las partes. Entonces, debo encontrar ese lenguaje donde cada parte me entienda lo suficiente como para que ellos mismos después hablen o solucionen las problemáticas que nosotros les planteamos. claro. ¿Me explico, Fernando? Perfecto, claro. ¿Claro? Sí, sí. Bien. Sí, sí. No es fácil, reconozco que no es fácil y uno debe sopesar eso. Ujú. Bien, me gustó esta imagen que quería compartir con ustedes, como también que sea un catalizador de ¿qué creen qué creen ustedes que un analista funcional debe tener en su mente y hasta en su comportamiento, ¿no? Para poder desempeñar este rol. Bueno, básicamente tácticas de negociación, porque es Bien. lo que haces básicamente todo el tiempo. Todo el tiempo, bien, muy bien. ¿Qué más? Sí. Saber escuchar. Bien, muy bien, Sergio, excelente. Porque estás escuchando a dos personas que tal vez, bueno, que justamente lo que te decías recién, te estás haciendo la traducción entre dos personas. Sí. O entre dos. Claro, es una o entre dos traducción, áreas. me gustó Bien. esa palabra, claro. Sí, Ujú. yo la he usado mucho, esa palabra. Claro. Tenés Ujú. que tener empatía para ponerte en el lugar de Excelente. cada uno de ellos. Excelente. Fundamentalmente con la escucha activa, ¿no? También, como decía. Sí. ¿Qué Ujú. más piensa? Y filtrar. Creo que más de la mitad de lo que escuchás lo tenés que filtrar, porque si no, entras Sí. en la pelea. Sí, sí. Sí, Si vos no estuvieras, también se pelearían, entonces vos tenés que salir de ahí. sí, sí. Son intereses, hay muchos Por intereses en supuesto. este tipo de, como a mí me gusta llamarlo, fuerzas, ¿no? Entre la necesidad y a veces lo que se puede hacer, ¿no? Claro, claro. Y balancear las expectativas. eh, Imagínense también que las personas del negocio, no por sí mismas, sino que por las obligaciones que tienen, imagínense implementar un requerimiento impositivo o un requerimiento bancario que es para ayer o que viene Claro. desde el Banco Central y dice mañana hay que implementar esta legislación o esta normativa. Imagínense todo lo que implica, ¿no? Sí, claro. Em, Y una que se me ocurre ahora, que es ser realista con las expectativas, porque por ahí el negocio pide demasiado y la parte técnica no lo puede dar, por Exacto. limitaciones, por lo que fuera. O al revés, el negocio por ahí es medio pobre y tiene un equipo demasiado qué sé yo, calificado. Sería más raro, Exacto. pero en general me parece que No se suele puede dar más pasar. la otra, ¿no? Al revés, que el negocio pretenda más de lo que por ahí puede obtener. Yo por eso comentaba al inicio que el analista funcional debe ubicarse en un contexto, ¿no? Ujú. Donde puede ser una pyme, puede ser un pequeño emprendimiento, puede ser una compañía con miles de empleados. Eso es lo rico también de un analista funcional, que puede moverse en diferentes contextos, pero a la hora de aplicar la solución o hacer ese análisis, tiene que poner en contexto la problemática de donde viene, ¿no? Y también, otra vez, por ahí voy a ser repetitivo, ¿no? Balancear todos esos intereses, ¿sí? Ujú. Entonces, no es lo mismo ser analista funcional de un banco que de una ONG, por ejemplo, ¿no? Donde hay cuestiones económicas totalmente diferentes, para poner algún ejemplo. Algo también que voy a mencionar mucho, que hoy que también se nombra en la actualidad, es el tema de la entrega de valor.
y eliminar y tratar de eliminar desperdicio. ¿Por qué? Porque a veces también por nuestra formación o inclusive balancear nuestros propios intereses, donde por ahí yo quiero brindar la solución más grande, ¿no? Y mágica, y agregar un montón de funcionalidades que capaz que el negocio no necesita, o que no está dispuesto a pagar ese costo. Entonces nosotros tenemos que ser eficientes y optimizar. Lo veo a diario, yo en mi optimismo a veces, en mi proactividad, claro. Digo, sí, que quiero poner, no sé, 10 reuniones para entender el requerimiento o incorporar mucha más gente de la que debería. Y ahí es donde viene esta bajada a la realidad, ¿sí? ¿Cuál es el presupuesto que tiene el negocio? ¿Cuál es el tiempo que tiene el negocio para poder llegar a esta implementación? ¿Qué otras prioridades tiene el negocio? ¿O la gente que va a dar la solución o el desarrollo o la configuración? Entonces, ahí es donde viene la entrega de valor a partir de la optimización del tiempo que yo le dedico y que me permite también a mí dar soluciones rápidas. ¿Sí? Hoy también Sergio comentaba ponerse en el lugar del cliente, justamente también con esta, ¿cuál es la impronta, cuál es el lenguaje que el cliente va a manejar al momento que yo estoy tratando de entender su problemática? Y también agregaría pensar como el técnico acá, ¿no? O sea, es de vuelta, me voy tratando de poner en el rol que me demanda justamente la persona con la que tengo que hablar. El analista funcional generalmente va a hablar con mandos medios, ¿sí? Es raro, se puede, ¿sí? estar, pero el mando medio es con el que habla, o es con... o tampoco va a llegar a hablar con un arquitecto súper experto de software o un rol, digamos, de un seniority mayor. Siempre son mandos medios. Por eso también, inclusive, está en el equilibrio. Es raro, también depende del tipo de compañía, ¿no? Pero es raro que un analista funcional hable con un CFO, con un gerente financiero, sino que va a hablar con la gente que depende de un gerente financiero, que va a hacer las diferentes áreas funcionales. Que a su vez saben más de la parte operativa que por ahí otros que están más en la parte estratégica, claro. Totalmente. ¿Está claro este concepto de qué es lo que tiene que tener un poco en su mente el analista funcional? Sí, una de un montón de cosas. De un montón, sí, una de tantas. ¿No? Los vamos a ir viendo también a medida que progrese la charla. Bien, sí, pero está clarísimo. Perfecto. Sí. Esto es en términos generales, ¿no? Ahora vamos a empezar a hablar de lo que es el ERP, que un poco tiene que ver, cuando surgió esta charla, mi experiencia casi de 19 años tiene que ver con los ERPs. Los ERPs es la traducción del Enterprise Resource Planning, ¿sí? Es el planeamiento de los recursos de una compañía, de una organización, ¿sí? Los ERPs, más específicamente, son utilizados por grandes empresas, ¿sí? Son sistemas de clase mundial, con una arquitectura muy robusta y de un costo que no es despreciable, que sirve para cumplir las funcionalidades operativas, como vos bien decías, Fernando, de grandes compañías. En estos sistemas están reflejados los circuitos del negocio en todas sus áreas. Ya vamos a ver más las especialidades, pero estos sistemas piensen que están pensados para cubrir las funcionalidades diarias de compañías grandes, ¿sí? Desde el momento que alguien va a hacer una venta,
como para quien va a hacer una compra, para los circuitos de contabilidad general, ¿sí? De cuentas por pagar, de cuentas por cobrar, de planificación de recursos y de Ujú. algunos otros verticales que cubren, como por ejemplo la venta de granos o en el ERP que yo utilizaba, que es JD Edwards, tenía todo el ciclo de negocio para responder ante una vitivinícola. Entonces, esto es un ERP. Y como analista funcional, esta persona o este rol tiene que situarse y tener conocimientos específicos de este ERP, ¿sí? Ya no solo hace de intermediario entre esta persona o esta área de negocio que tiene un requerimiento y el técnico del ERP, sino que tiene que ya tener conocimientos de estos módulos, entender el modelo relacional o el modelo de datos que está atrás de este sistema, llamémosle sistema, Ujú. y cómo se comporta este sistema en su arquitectura y en sus componentes, porque esa es otra característica. Estos sistemas son modulares y tienen componentes que se interrelacionan entre sí. Entonces, en la mente de la persona, cuando va a relevar una problemática o una necesidad, ya tiene que tener ese template, ya llamémosle, que lo que le están pidiendo es para implementar este ERP. Entonces, sus negociaciones y sus anticipaciones o las preguntas que va a hacer tienen que estar un poco basadas en este estándar o en esta plataforma en donde se va a implementar esta solución. Ok. ¿Alguna pregunta? Eh, yo la verdad, te soy sincero, no manejé ERPs, parecen Bien, herramientas globales en cuanto a la empresa. sí. Este, está toda la operatoria definida, me imagino que con diagramas, con no sé, Hay lo que estándares, hay fuera. flujos de Ujú. negocio representados, Claro. Fernando, es correcto. Ok. Y vos entonces decías que la analista funcional necesita conocer esto en forma íntegra. La realidad es que, llamémosle, miremos como capas, ¿no? La primera habilidad, Fernando, es que vos sepas ser de intermediario entre alguien que requiere algo y que tiene una problemática y alguien que le va a dar solución a esa problemática. Ujú. Inclusive a veces, Fernando, también el mismo analista funcional puede implementar soluciones en un sistema. Más allá de que sea un ERP, ¿no? Cualquier tipo de sistema. Llamémosle un CRM, llamemos un sistema de facturación, algo sencillo, pongámosle. Ujú. Pero Ok. como este analista funcional tiene que dar soluciones o dar respuestas en este otro contexto que tiene, que es el sistema al cual va a aplicar la solución, ¿sí? Es Ujú. que debe conocerlo. ¿Por qué? Porque a veces la persona que te trae las problemáticas o los requerimientos del negocio, como ya está usando el sistema, Fernando, te va a hacer preguntas específicas del sistema y o del módulo que está utilizando. Ok. Para darte un ejemplo, el analista funcional contable va a tomar requerimientos justamente del área contables e impuestos y de impuestos de un sector de la compañía. Entonces, este analista funcional a veces, o en la mayoría de los casos, no a veces, en la mayoría de los casos, es especialista en este módulo. Entonces, Mm. tiene la habilidad de ser de intermediario, tener conocimientos de negocio y conocimientos técnicos, pero a su vez una capa más que la que es la superior, o otra capa más, es de tener conocimientos de cómo se comporta el módulo contable en el ERP o o en el sistema que están desarrollando, ¿sí? Para ponértelo en Sí. un ejemplo más sencillo, Sí. si yo tengo un sistema web, por ejemplo, un conjunto de páginas web
que tienen como función hacer la registración de un alumno en una universidad. Sí. El analista funcional, al menos, ya va a tener conocimiento previo de esas páginas web, de cómo interactúan, de qué acciones suceden cada vez que se llena un formulario, cada vez que se envía ese formulario, o los posibles errores. Entonces, la persona que vino con el requerimiento en la universidad bueno, necesito un formulario para inscribir a los alumnos. Entonces, va a tener ese conocimiento del negocio, en este caso es la universidad, y el analista funcional va a tener, cuando le reporten un error o quieran mejorar esas páginas, ya como que va a tener que tener ese bagaje incorporado para poder facilitar la charla y que fluya más, ¿no? Porque si la persona no tiene ese conocimiento, es difícil de que ese relevamiento de requerimientos se produzca, ¿no? Por supuesto. Entonces, Sí. en este caso, hay un conocimiento adquirido que es necesario para que se produzca ese relevamiento de necesidades y después que uno pueda guiar al programador o el configurador en la solución. Correcto. Igual, mientras vos hablás y vas explicando muy claro, yo voy abriendo los ojos, ¿viste? Porque digo, esto puede ser infinito. O sea, Sí. yo puedo verme la necesidad de capacitarme en cantidad de cosas y por ahí tengo un tiempo limitado. Entonces, tengo que ser capaz de elegir concretamente exactamente las que necesito y no más. Sí. Ahora vamos a ir a eso, pero Claro. También esto es un rol que se va construyendo en el tiempo, Fernando. Por supuesto. Como cada uno que se dedica a algo lo va aprendiendo. A mí ahora me sorprende y digo, podría llegar a ser una locura, pero no lo es, claro. No, y ahí viene la en práctica. absoluto. No. Sí. Otra habilidad que es importante dentro del ERP es siempre tener en cuenta el punta a punta. Es importante entender que estamos dando soluciones a procesos de negocios. Entonces, un pequeño cambio en una punta puede hacer un efecto cascada y afectar más de un flujo de negocio. Esa es otra de las cosas que los ERPs, y pasa en general en la mayoría de los sistemas, la interrelación entre los diferentes componentes es total. No hay forma de que los cambios sean aislados. Siempre hay que pensar en el punta a punta, siempre hay que pensar en un proceso y en un flujo de información. Eso es fundamental y ese es el rol del analista funcional o el analista de negocios en este tipo de sistemas. La comunicación de vuelta va a surgir todo el tiempo, ¿no? La comunicación, lo hablamos al principio. ¿Cómo comunica el analista funcional hacia todos los actores e interesados? Es fundamental. Tiene que adecuar su lenguaje y su estilo en función de la persona que va a entrevistar. A alguien del negocio tiene que tratar de evitar el lenguaje puramente técnico. Y al técnico no puede ir con un lenguaje totalmente de alto nivel, ¿sí? Tiene que bajar un poco al lenguaje técnico para poder trasladar esos requerimientos del negocio. Correcto. Es este balanceo en todos sus estilos, ¿no? En el análisis, en el diseño, en la comunicación, en las negociaciones. Hay un balance continuo de las fuerzas y de los conceptos. Y tal vez ahí, Carlos, es donde vos ya puedas aplicar algún template, ¿no? Porque eso sí ya puede ser más genérico. Sí, total. Generalmente los ERPs vienen con documentación o los sistemas que ya, digamos, vienen preparados para el relevamiento y también para el análisis y diseño de soluciones. Que de alguna manera esos templates, como vos decís, va a guiar la conversación, ¿sí? Desde luego. Claro. El analista funcional, para bien o para mal,
cada vez que sucede algo en el sistema o se requiere algo nuevo, van a llamar al analista funcional. Es vital su rol. Es como que este rol de intermediario, por supuesto tiene sus ventajas y desventajas, pero es el focal point de todas las cosas que pasen en el sistema y en el ERP. Claro. Entonces, indefectiblemente, las áreas operativas que son usuarias del sistema van a recurrir al analista funcional para evacuar cualquier pregunta cualquier duda que les surja. Muchas veces el analista funcional conoce más los procesos que el mismo usuario del sistema, ¿sí? Inclusive en términos de negocio. A veces hay gente que es tan experta que llega a un nivel de seniority que imagínense que a veces cuando entra alguien nuevo a la compañía del lado del negocio, capaz que el analista funcional lo puede guiar en los procesos del sistema y del negocio en sí mismo, ¿no? Sin No duda. debería, pero bueno, es una cuestión de experiencia y de expertise que se va logrando. Por eso es un rol vital que da respuestas en todo momento a las necesidades del negocio para el uso del sistema, ¿sí? Siempre usando el sistema. Porque puede haber, como yo les comenté, esto es una disciplina. Puede haber un analista de negocios que esté embebido en otro contexto donde ni siquiera hay sistema, ¿sí? Ni siquiera hay sistema. Pero acá estamos aplicando los conceptos a un sistema. Ok. Acá es lo que hablábamos, y un poco vos, Fernando, también lo comentabas muy bien. Hay diferentes seniorities y que tiene también con el nivel de experiencia que uno va ganando. Para darles un ejemplo, yo me acuerdo mucho cuando recién empecé, egresado de la universidad. Yo inclusive pensaba que iba a ser administrador de redes, programador, Claro. cualquier administrador de sistemas operativos. Pero bueno, dio la casualidad que mi primer trabajo fue de analista funcional. Y la verdad que sinceramente no entendía mucho el rol. Inclusive pasado un tiempo yo quería programar y no, Claro. me decían, no, esto es lo que tenés que hacer. Y como junior, incluso de un ERP, de un ERP, lo primero que me dieron fue analizar un SQL y unas tablas del sistema. Que esto es muy importante, lo que quiero destacar, y también vos está relacionado un poco con lo que decía Fernando. Es importante que el rol sea cuidado también por roles de mayor seniority, porque así como comentaba que es un rol de mucha exposición y clave, a un junior no se lo puede mandar directamente a hablar con el negocio. Capaz que sí con un técnico, pero no con el negocio de entrada. Por eso es importante que capaz que sus primeros contactos con el relevamiento de necesidades venga de alguien, de un par o de su jefe, que puede ser un gerente de proyectos, un gerente de sistemas o otro funcional con mayor seniority. Es importante que el junior, por la exposición que tiene el rol y las situaciones que debe balancear y manejar, Sí. primero sea de menor a mayor. Donde ese menor es, bueno, empiezo resolviendo incidentes del sistema. Empiezo a estar en contacto con los emails o los reclamos que un usuario del sistema empieza a hacer. Y Sí. empiece a entender en función de esas necesidades o issues o problemáticas, guiado por alguien más experto, cómo se solucionan esas cuestiones. Y en función de la solución de esos incidentes día a día y momento a momento, se empieza a construir, como yo ya les decía y les comentaba inicialmente, es, bueno, ¿cómo es este proceso? ¿En qué proceso está situado su incidente? ¿Cuál es el flujo funcional y de datos que está relacionado con el módulo que esta persona utilizó o esta aplicación que utilizó y en qué proceso de negocio? Y ahí es donde, ya también vamos a ver, la curiosidad es fundamental acá.
esa curiosidad va a permitir entender ese todo. ¿Se entiende? Sí, por supuesto. En función a que el rol se va desarrollando, por supuesto, como lo tienen en el slide, uno empieza a incorporar más conocimientos y empieza a elevar su seniority. ¿En dónde? En sentirse primero que tiene más conocimiento, y con ese conocimiento puede empezar a tener en contacto con usuarios o llamarlos y decir, ¿me guías en este proceso o en este conjunto de pantallas en la Sí, que pero vos para llegar estás? ahí tiene que haber entendido qué es lo que hay que preguntar. Exactamente. Y eso se lo va a ir permitiendo el nivel, esa persona que antes tuvo más experiencia y se fogueó con más usuarios y con más técnicos. ¿Sí? Por eso es importante el shadowing, ¿no? Es la Sí, sombra de alguien con mayor seniority. Empieza a asimilar ese conocimiento y de a poco va saliendo a el ruedo a tratar de estar en contacto con estas personas. Por eso, en mi experiencia, luego de entender un poco el modelo de datos, ver algunas pantallas, el próximo escalón en ese semi-senior es, entiendo todo el proceso y me animo a llamar a un usuario o estar en contacto con un usuario, que a veces el mismo usuario te va a guiar en las pantallas que está usando y dónde salió ese error, o decir, bueno, en este proceso de negocios que yo tengo este requerimiento en particular. claro. Y en ese semi-senior, me estoy adelantando al próximo slide, es que ese analista funcional va a atender un solo módulo barra un proceso de negocio, no más. Porque el senior después ya maneja con una calidad de expertise superior ese módulo, más otros módulos del sistema, y además puede hacer esa interrelación entre el punta a punta que yo les comentaba. Ujú, ¿Se entiende? ujú, correcto. Por último, está el líder funcional. El líder funcional ya puede llegar a tener a cargo otros analistas funcionales y ser este experto no solo en sus módulos, no solo en los impactos o en la interrelación de diferentes módulos, sino que también guiar otros analistas funcionales senior y semi-senior también. Por Bien. último, en base a mi experiencia, comentarles que trabajar para una compañía como empleado de esa compañía es un mundo totalmente diferente al estar contratado por una consultora. El camino del consultor y del analista funcional consultor es mucho más vertiginoso y hasta me atrevo a decir a veces más poco cuidado o menos cuidado que el rol de un analista funcional dentro del paraguas de una compañía. Okay. Por eso es importante no exponer al analista funcional en contacto directo con el cliente cuando está haciendo sus primeros pasos. Ok. Salvo... Sí. Sí. Ahí, Carlos, te quería preguntar, no sé si existe. ¿Hay algún error común? Vos decías, no hay que exponer a un junior a que vaya a hablar directamente con el negocio. ¿Hay algo típico, algo que ocurra cuando se descuida eso y va y habla? ¿O no? Sí, lamentablemente en el ámbito de consultoría un cliente puede pedir que ese junior no venga más a la compañía. Claro. Lo he visto, pero... Sí. Sí, ¿qué motiva eso, por ejemplo? Que se enoje alguien con el junior y diga, no, mira, no lo quiero más. Lamentablemente sí, lo he visto, Fer, en mi experiencia. A veces, del lado de la consultoría, la necesidad por ahí de dar una respuesta inmediata a veces hace caer en el error de, lamentablemente, como le llamamos en la jerga, quemar a un recurso y exponer a una persona a una situación es poco afortunada, ¿no? Sí, claro. Y dar del una lado respuesta cuando no había que darla. Claro, por ejemplo, claro. O que vaya sin todo el conocimiento, porque de alguna manera el negocio está esperando los mejores resultados. A veces hay acuerdos entre la consultora y la compañía
de claramente identificar que esa persona es un junior y va a ser de shadow de otro analista, ¿no? Mientras eso se acuerde, el riesgo es poco. Mientras no se transparenta, el riesgo es mucho para ambos lados, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno. Clarísimo. En lo que es un ERP, como les decía, hay diferentes especialidades. En cada especialidad hay un analista funcional, donde el analista funcional puede cubrir uno o más módulos o más procesos de negocio. O en un nivel más experto, conocer todos los módulos. ¿Por qué? Porque estuvo como analista funcional o resolvió problemáticas de cada uno de esos módulos. Es raro, pero puede pasar, y debo confesar que ese era el rol que más me gustaba, el rol de generalista, ¿no? A mí me tocó pasar por diferentes módulos. Primero la parte, llamémosle contable / impositiva, y después me tocó ir más a un rol de a ser un analista funcional de módulos que tienen que ver con la compra y la venta, con la facturación, con la logística de esos bienes. Y también algunos temas de verticales de negocio, como les comentaba. El ERP con el que yo trabajé se llama JD Edwards, es un ERP de Oracle. También ustedes han sentido a SAP, seguro, o a Fusion, o NetSuite, que es otro ERP de Oracle. En este tipo de categorías, o algo mucho más especializado, han sentido nombrar por ahí a los CRMs, que los CRMs cubren específicamente el relacionamiento con el cliente en cuanto a campañas de marketing, a fidelización de clientes, etcétera, etcétera. Pero el ERP también lo cubre. Estos sistemas han evolucionado para ser específicos. Esas son las otras verticales de negocio que ustedes pueden tener. O sea, vos decís que por ahí tu rol podría estar especificado también que vos generes nuevas ventas. A ver, ¿me podés dar un poquito más? ¿Me podés ampliar la pregunta? No sé, descubrir que es posible que el equipo técnico pueda resolver ciertos problemas que no estaba tan claro, y a partir de ahí generar algún nuevo negocio, no lo sé. Bueno, el consultor funcional a veces también tiene ese rol de ir si ya tiene un nivel de expertise importante, sí, claro, puede vender, entre comillas, a acompañar al vendedor o a la parte comercial para ofrecer soluciones a los al negocio, sobre todo cuando se está evaluando el producto, Fer. Sí. Claro. Te digo porque me pasó. Yo hace muchísimos años empecé también como consultor en diferentes empresas, y veía cómo estaban los preventa, no sé cómo les decían. Exacto, preventa, exacto, es el comercial. Sí. Que iban y vendían cualquier cosa que les parecía posible, y después le tiraban el fardo a los técnicos y lo querían matar, porque no sabían cómo arreglarse. Claro, por eso está bueno que en esa charla de preventa siempre acompañe, porque generalmente la preventa lo hace un comercial. Entonces, generalmente es la habilidad del comercial y es buena práctica llevar un técnico y un analista funcional. Es bueno, o al menos un analista funcional, para que también baje a tierra las preguntas del negocio, ¿no? Y no delire, claro. Exacto. Esto se puede aplicar a cualquier sistema. Y en el ERP cabalmente se materializa, ¿no? Porque ante una problemática es importante primero y un requerimiento del negocio de mejora, de cambio, de transformación, externo o interno. Es importante que uno planifique antes de ir a la entrevista, al relevamiento de requerimientos. Como vos decías también, Fernando, y preguntabas, cuando viene el requerimiento uno no puede salir corriendo a entrevistar. Es importante planificar con quién va a tener esa entrevista, el conjunto de preguntas que va a hacer, ¿sí? Y mentalmente y corporalmente también ir preparado. Por eso hay que planificarlo, entender la agenda de esa persona,
y ahí es donde uno va a relevar. A relevar significa que va a hacer una entrevista, va a entender de primera mano qué está sucediendo con esa persona que levantó un requerimiento o que tiene alguna problemática. Tiene que documentar toda esa información. Es parte de esa definición de requerimientos y entender qué está sucediendo, qué se necesita del otro lado. Con esa información va a generar un análisis y un diseño. Eso también tiene que estar volcado en un documento para luego llevárselo a el técnico. O inclusive uno mismo, muchas veces los funcionales, si hay una configuración que se puede hacer en el sistema y que solamente esa configuración resuelve una problemática o un incidente o una necesidad, es documentación que uno guarda como para documentar qué configuraciones hizo en función de esa necesidad y hacer la trazabilidad. Bueno, para este requerimiento se aplicaron estas configuraciones. Una vez que está la solución, por supuesto, antes de llevársela al cliente, al usuario del sistema, hay que testearlo, como todo, ¿no? Hay que hacer una prueba unitaria y el funcional hace el quality assurance también de que lo que el técnico desarrolló, ¿sí?, funciona en función de los requerimientos que se dieron inicialmente. Si no, podemos caer en la problemática de llevarle una aplicación a un negocio que no está funcionando como corresponde. Uno hace ese filtro también. Y después de que se pone en marcha, una vez que, por supuesto, se hizo la prueba de usuario, el analista funcional debe formalmente establecer, acordar y tener por escrito que la aplicación funciona como esperaba, ¿sí? Ahí es donde pasa al Go Live, ¿sí?, a la puesta en vivo. Y por último, el soporte post implementación. Y finalmente también, a veces algo que no tenemos en cuenta, es nuestra función a veces retirar una aplicación o un sistema. ¿Por qué? Correcto, porque ya entra en cumplió su vida desuso, útil. porque cumplió su vida útil, porque el requerimiento inicial que había disparado toda esa nueva funcionalidad ya caducó o entró en vigencia un nuevo requerimiento que reemplaza a esa otra aplicación. Correcto. ¿Alguna consulta hasta ahora? ¿Algún comentario? No, imagino que para esto vos dispondrás de una serie de herramientas, así como mencionabas el ERP. Esto no sé si es parte del ERP también, esto no tiene que ver. Esto es en términos generales, esto tiene que ver más con análisis y diseño de aplicaciones, Fernando. Claro, pero cuando decís fase del desarrollo y pruebas, sí, acá ya tenés algo concreto. Sí, tenés que hacer una aplicación, tenés que ir a un técnico y el técnico Exacto. va a codear en la aplicación, en el ERP, con un lenguaje determinado. Claro, cada uno de estos puntos es un pequeño equipo de trabajo. Totalmente, vos tanto en la planificación como en la definición de requisitos como en el diseño, tiene más preponderancia el analista funcional. La idea es poder traer al técnico a fases tempranas. Claro. Porque cuanto más lo involucro de entrada, más lo voy ayornando de qué es lo que tiene que desarrollar. El técnico generalmente no va a las reuniones de relevamiento para evitar este sesgo y por ahí, como es un mediador y como gestiona todo el tiempo la comunicación, evita generar un ruido entre el técnico y el negocio, ¿no? Correcto. Fase de desarrollo es puramente del técnico. Y a partir de la puesta en marcha ya es más otra vez el analista funcional. Las pruebas unitarias también participa el analista funcional. Ahí es un trabajo más en equipo, ¿sí? Este rol es un rol de trabajo en equipo. Fundamental que la persona pueda trabajar en equipo. No hay silos. Nosotros sabemos a veces que ya a veces también el tipo de habilidad que tenemos, los programadores o la gente técnica
tiene su tendencia a trabajar más en solitario Aislados, sí, o sí, sí, sí. aislados. Ujú. Es función del analista funcional o de negocios traer a esas personas a este terreno por ahí que no es tan cómodo, donde Claro. y, más allá del código, a- atrás de esto hay un requerimiento del negocio. El código no va a vivir por sí mismo. La aplicación no se desarrolla por sí misma. Tiene que cumplir con requerimientos del negocio. Hay una necesidad atrás y eso es importante que el técnico lo conozca de boca del analista funcional. Bien. Y ya en la operación y mantenimiento el rol es prácticamente entero del funcional, salvo que haya post implementación un error que requiera recodificación. Ok. Que entrarías de nuevo en una parte del ciclo que ya hiciste. Totalmente, totalmente. Y en el ERP generalmente esto es muy waterfall. Es difícil aplicar agilidad en cuanto al ciclo. Es muy es muy faseado, ¿no? Una cosa depende de la otra. Es difícil hacer entregas incrementales, ¿sí? Podés mostrar un prototipo cuando el programador hizo alguna cáscara, pero no más que eso para obtener feedback. Es deseable, pero estas aplicaciones o cumplen con toda su funcionalidad, como puede ser, no sé, el cálculo de un impuesto o, o cumplir con, no sé, una orden de compra, ¿sí? Es difícil generar este tipo de proyectos del lado de la agilidad. Es mucho más secuencial y waterfall, ¿no? Ok, correcto. Como hablábamos, ahora vamos a pasar un poco a las habilidades de este rol. Esto lo voy a pasar más rápido porque en cierta forma ya lo vinimos hablando, ¿no? Y lo mencionaron, creo que Sergio lo mencionó. Es Sí. fundamental que la persona que ejerce el análisis de negocios tenga orientación a las personas, tenga empatía, sepa que va a hablar con personas que van a tener sus expectativas, incluso sus miedos, sus necesidades, su historia profesional, hasta inclusive familiar, donde ese día esa persona, no sé, tuvo alguna problemática y bueno, tiene que saber que eso puede pasar. El analista funcional, cuando va a relevar el sistema o esa necesidad, tiene que tener en cuenta que lo va a relevar de una persona con un montón de historia familiar, de historia profesional, de su jefe que por ahí lo está presionando para que cumpla con esa funcionalidad o que solucione un Claro. problema determinado. Entonces, uno tiene que tener eso en la mente al momento de ir hacia otra persona, tener escucha activa, validar lo que se está relevando y tener una actitud de colaboración constante. Y por supuesto, hacerle entender que estamos ahí para solucionarle un problema, ¿no? Correcto. Sí, sí. La capacidad de análisis, de discernimiento, de conexión entre lo que se nos está hablando y el entorno y el contexto y el sistema en el que yo voy a aplicar esa solución es fundamental. El entendimiento de la problemática del negocio que hay atrás es fundamental. Identificar dónde están los problemas, ¿sí? Tener
esa orientación a analizar, a encontrar la raíz de los problemas es fundamental en un analista. Y al momento de proponer una solución, porque también como parte de nuestra conversación vamos a validar si una solución es viable con el negocio, tenemos que tratar de hablar de la solución más óptima, ¿no? Que esté solucionando un problema puntual y que no agregue más cosas de las que el cliente está dispuesto a pagar, en definitiva. Y acá estamos hablando otra vez por ahí de un tema, como yo bien les adelanté, puedo ser reiterativo. Tiene que ser comunicación efectiva, ¿sí? Uno tiene que pensar en el mensaje que va a dar, tiene que anticipar esa respuesta también y escuchar lo que se está diciendo en un contexto y validar ese mensaje para ver si entendimos. Sin olvidarnos de que esa conversación a esa conversación y esa comunicación tenemos que agregar el sistema en el que vamos a implementar. Y la comunicación es en todas direcciones, es en la persona que voy a relevar, en el técnico, muchas veces pensar en el project manager también, que es el del cual yo dependo o que está llevando el proyecto. Porque es importante entender que el analista funcional no es un project manager, ¿sí? A veces, por cuestiones de tamaño de la compañía, el analista funcional va a suplir ese error, porque la compañía no paga un project manager para cumplir un montón de funciones que no puede cubrir, que no cubre el project manager porque no está, pero que a veces se le exige al analista funcional, pero el analista funcional no es un project manager. Es importante entender eso, y a veces entonces tiene que comunicarse con un project manager, tiene que comunicarse con otros analistas funcionales, tiene que comunicarse con el negocio, con técnicos, con proveedores también, que a veces van a brindar una solución. Entonces es importante entender cuán efectiva tiene que ser la comunicación para después evitar los problemas de mala interpretación o este ruido que se puede dar en una comunicación. Pero perdón, ¿puede ser que en algún Sí. momento se parezcan se parezca el rol del project manager con la del analista? Son parecidos, pero no son lo mismo. Para darte un ejemplo, Sí. un analista funcional no va a hacer un presupuesto o el budget de un proyecto en la dimensión que por ahí un analista funcional lo puede hacer, pero de una aplicación. ¿Me explico? Porque generalmente el analista funcional está inmerso en un proyecto más grande de implementación. Entonces, cuando el project manager va a interactuar con múltiples analistas, siempre hablando de proyectos grandes, ¿no? Y de ERPs. Sí, sí, sí. Ahora, hay capacidades de negociación o de establecer un presupuesto, para poner el ejemplo, que el project manager va a hacer que el analista no tiene. El project manager tiene habilidades y conocimiento para determinar lo que se llama el armado de un presupuesto que tiene componentes de gastos, componentes que se van a amortizar, armar todos esos componentes de costo que a veces el analista funcional va a estar solo focalizado en una aplicación puntual o en un módulo o en un proceso específico. Hay muchos más componentes de tecnológicos, de licencias por ahí de software que son necesarias tener en cuenta al momento de ejecutar un proyecto que el analista funcional no lo tiene. Inclusive el manejo de stakeholders, de interesados, que son a veces necesarios como para ir a hablar con un director de finanzas, que lo puede haber, o un gerente general en la compañía, que el analista funcional, por un tema de
rol, por un tema de exposición, no lo va a hacer. Voy a tu pregunta, Sergio. Se parecen, pero en órdenes de magnitud es totalmente diferente. Ok. ¿Se entiende Sí, o sí. por ahí? No sé. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que vos veo que estás más trabajás en la parte de sistemas. Yo Sí. trabajo en el sector de real estate. Ok. Entonces, claro, más o menos voy extrapolando Ok, buen ejemplo. las situaciones, ¿no? Sí. Pero sí, creo que, o sea, sí veo como que se parecen, se complementan, me parece también. Son complementarios, sí, sí. Claro. Y depende también de la dimensión del proyecto, Sergio. Sí, tal cual. Y del presupuesto de la compañía. Sí. Pero es mi recomendación que, independiente de la compañía, si el proyecto tiene un tamaño suficiente como para requerir un project manager, no poner un analista funcional para hacer su trabajo. Porque hay un montón de aspectos que un project manager va a dominar y tiene un concepto de planificación del todo que un analista funcional, por ahí, por el scope que está acostumbrado a manejar, se le va a escapar de las manos. Porque puede haber un analista funcional que esté, por decirte algo, ¿no? Que esté acostumbrado a trabajar con el módulo de cuentas por pagar o con un tema específico del sistema. O llamémosle no solo del sistema, con algo específico de real estate. Que no, por desconocer la práctica no te lo puedo comentar, pero imagínate que haya analistas funcionales de real estate, ¿no? Sí. Y vos tengas un proyecto a desarrollar, que puede ser una obra, ¿no? Sí. Y por ahí vos tenés el analista funcional de compras y tenés el analista funcional de ventas. Pero vos necesitás un project manager que administre ese proyecto de real estate de punta a punta, donde vas a tener analistas de ventas, analistas de compras, analistas por ahí más técnicos que tengan que ver con materiales o que tengan que hablar con determinada gente. Claro, te doy un ejemplo. A ver, creo que ahí lo terminé de acomodar. Estamos trabajando con un banco, con una reforma de muchas sucursales. Y de repente también nosotros manejamos como project manager cada uno maneja una cierta cantidad de proyectos. Y tenemos especialistas que se trabajan en los permisos municipales y otro que trabaja en los permisos de obra y otro que trabaja en habilitaciones. Ese es el analista funcional. Exacto. Ahí tendríamos dos casos. Sí, y el project manager se va a encargar de que en su conjunto el proyecto de la remodelación total de la sucursal del banco se cumpla de punta a punta, donde intervienen analistas funcionales. Pero por arriba de ese trabajo de los especialistas hay un plan general, Sergio, que el analista no va a hacer. Dentro de ese plan general hay un montón de actividades que están asignadas a cada especialista, pero el responsable del plan final y de las interdependencias, de la administración de los riesgos, del primer momento que ustedes llegaron a la sucursal, tomaron los requerimientos y el objetivo final fue entregar una sucursal remodelada, fue el project manager. La responsabilidad de cada especialista fue, como vos decís, no sé, por ahí gestionar los permisos de obra, pero ahí terminó su responsabilidad. No tiene por qué entender el todo. A ver, lo debe conocer, pero no es el responsable final. Correcto, sí, es así, es correcto. Dentro de lo que es la administración de un proyecto está la matriz RACI se llama, o RACI, que donde vos definís las responsabilidades, quién es el dueño de determinadas funcionalidad o actividad, a quién se debe mantener informado, ¿sí? Y a quién se le debe comunicar.
Entonces, en esa matriz de responsabilidades, por ahí determinadas cuestiones, como elaborar un plan, va a ser la responsabilidad del project manager. Pero de cumplir una actividad que es, no sé, adquirir los materiales, ¿sí? Va a ser de un analista funcional. El project manager no va a salir a comprar los materiales, va a ser ese analista, ese especialista, llamémosle. ¿Te clarifico un poco, Sergio? Sí, 10 puntos. Perfecto. 10 puntos. Ya, ahí terminé de entender todo cómo extrapolar de un rubro al otro. Perfecto, me alegro. Gracias. Estamos por fuera del tiempo, pero no sé si ustedes tienen tiempo como para continuar un poco. ¿Quieren que pase, no sé, díganme ustedes, por favor? No quiero tampoco... Decidan los demás. Si bien es una hora la webinar, pero lo que desean es el tiempo de todos, así que entre todos decidamos lo que deseen, ¿no? A su disposición. Estoy con tiempo. 15 minutos más, ¿quieren que más o menos? Sí. Perfecto. Bueno, gracias. Sí, yo sé que es tarde y es un esfuerzo también para todos estar acá, así que importante valorar el tiempo. Para poder hacer ese relevamiento que siempre hablamos, hay técnicas, ¿sí? Que esto ya forma parte de las habilidades técnicas. Fernando muy bien hoy al principio dijo hay templates. Sí, claro que hay templates, porque la entrevista es una de las técnicas que debe conducirse para entender la problemática o la necesidad del negocio. Es importante también establecer workshops o talleres donde puedas sentar en una mesa o en forma virtual para entender y poder relevar esas necesidades y documentarlas. Las técnicas de brainstorming, a veces en un pizarrón o en un whiteboard virtual, permite disparar esta tormenta de ideas o esta llamémosle posibilidad de que la persona pueda expresar sus ideas, porque a veces uno va a ese relevamiento y le cuesta a la persona describir qué es lo que necesita. Entonces es nuestra función también disparar esa generación de ideas y que la persona a la que yo voy a entrevistar se explaye y por supuesto lo pueda documentar en algún formulario. Claro. Una vez tomados esos requerimientos, también hay técnicas para poder modelar esa solución que yo de alguna manera voy a ir diseñando. ¿Por qué? Porque una vez que tengo el requerimiento, yo tengo que pasar a una técnica o a un modelado de alto nivel, se llama, que es el camino intermedio entre el negocio y el técnico. Yo no puedo ir a un técnico con un requerimiento de negocio puro. Tengo que, inclusive para el negocio, hay herramientas que son de modelado de procesos de negocio, que son se llama BPM, Business Process Modeling, que permite dibujar todo el flujo de actividades de un proceso o de la operatoria. Entonces, ahí lo que yo voy a hacer es en una forma estructurada y en un flujograma poder reflejar todo ese proceso que ya me contó el negocio y en donde yo voy a introducir modificaciones o mejoras. Con ese lenguaje intermedio es que luego puedo ir a un diseño mucho más, llamémosle detallado en términos de ya aplicaciones o datos que el sistema va a tener. Muchas veces es útil generar un modelo conceptual, se le llama, o de burbujas, donde yo dibuje el todo y el entendimiento del sistema como, se podría decir, un organismo que tiene entradas y salidas, ¿no? Y a su vez esas entradas y salidas tienen interacciones internas y externas.
Entonces es ahí donde voy a modelar el proceso actual o esa visión global del sistema, y que es la actual, y hacia dónde quiero llegar en un proceso futuro o modelo de negocio futuros. Ustedes han sentido nombrar que los casos de uso o las historias de usuario reflejan cabalmente en un lenguaje de negocio cuáles son las funcionalidades del sistema. O inclusive, Sergio, si tengo que representar una determinada situación de real estate, en modo coloquial y descriptivo, ese caso de uso o historias de usuario podrían reflejarse también. El gap analysis, en definitiva, es el análisis entre, bueno, ¿qué tengo yo en el sistema? ¿Hacia dónde quiero? ¿Qué cubre en forma estándar ese sistema? ¿Y cuál es ese diferencial que por ahí yo tengo que adaptar para poder cumplir esas como es necesidades de negocio? Y acá sí ya es puramente el diálogo entre el analista funcional y el técnico. Ya no tengo al negocio, es un lenguaje técnico. Hablo en términos de nombres de aplicaciones en el lenguaje del sistema, hablo en nombre de tablas, de modelos de datos, en alguna arquitectura muy de alto nivel. Le indico al programador, inclusive por ahí le puedo dar algunas sentencias SQL, porque en este caso de los ERPs hay un lenguaje que es intermedio entre la programación que tiene que ver con los datos. Llevado a Real Estate, Sergio, un Project Manager, se me ocurre que sin entrar en, bueno, cómo es un formulario no sé, del detalle de los materiales que tiene que comprar, pero sí puede facilitar el analista que es necesario para poder cumplir determinadas actividades. Un formulario, hay que cumplir determinada situación de cumplimiento de determinada ley o inscripción en un determinado organismo, que después se lo va a pasar al técnico que compra, ¿no? O a la persona específica que va a hacer ese trámite, ¿no? Y que es especializado en cumplimentar esos formularios, por ejemplo, en la municipalidad. Correcto. Pero ya es un lenguaje más técnico que conoce, no en profundidad, pero que sí sabe que ese tópico técnico lo tiene que discutir con la persona que lo va a ejecutar específicamente. Bien, clarísimo. Esto es un poco de lo mismo también, la interacción con los temas técnicos y también con lo que hablaba Fernando. Bueno, ¿hasta dónde tengo que conocer? Y la respuesta es, tengo que conocer hasta el punto suficiente que yo pueda interactuar con esa persona en el conjunto de herramientas que me permitan dialogar. Si yo no puedo obtener ningún diálogo, voy a tener que acercarme lo más posible a ese lenguaje, pero no en una profundidad en el cual yo me voy a dedicar a programar o voy a cumplir esa función específica. Bueno, después estas habilidades tienen que ver con más la detección de errores, porque muchas veces en los sistemas suceden incidentes y tengo que tener esa habilidad también para detectar el error y poder conducir hacia los programadores en el lenguaje específico de dónde puede estar ese error y guiarlo a cómo solucionarlo. Tengo que saber administrar un sistema de tickets también, porque las incidencias se van generando en este sistema, o al menos documentarlos en un Excel para poder hacer seguimiento, ¿no? Y poder dar respuesta al usuario, bueno, en qué situación está la problemática que fue reportada. El analista funcional tiene que dar continuo soporte al negocio, tiene que estar atento en
a sus necesidades y una vez implementadas las soluciones o las incidencias, tiene que hacer seguimiento y atender nuevos errores, digamos, que se hayan generado cuando se introduce una nueva funcionalidad. Por eso también es importante hacer el impacto de análisis, ¿no? Del lado. Y bueno, como ustedes sabrán, es también responsabilidad del analista funcional capacitar a los usuarios, desarrollar manuales, guías que les sirva a ese usuario del sistema cómo operar con esas nuevas funcionalidades, o también, si ya hay un sistema instalado, desarrollar esos manuales para nuevos usuarios del sistema. Bueno, lo mismo capacitaciones, y acá es donde ya nos escuchamos. El feedback que ustedes quieran proveer en este momento o alguna consulta adicional que tengan es bienvenida y estamos acá para entenderlos. En mi Mira, caso, creo que fuimos sacando. perdón. Fernando, vos primero. Vos primero. Las que teníamos, creo que por eso nos extendimos más tiempo. Ya las fui haciendo y creo que no me quedan. Me va a servir para pensar en todo lo que vimos. Excelente, excelente. Gracias, Fernando. Sí, opino lo mismo. Las dudas creo que las fuimos sacando a medida de la charla. Buenísimo. Me pareció súper interesante. No lo tenía no tenía bien en el rol del analista, y creo que me quedó mucho más claro ahora, o me abrió un poco la perspectiva para entender de que Genial. hay una persona que cumple ese rol y que está muy bueno. Sí, es muy desafiante, Sergio, y muy interesante. Te da muchísimos conocimientos y habilidades. Es muy recomendable el rol. Sí, la verdad que sí. Me pareció buenísima y muy, muy claro. Gracias. Toda la charla. Excelente, bueno, muchas gracias. No hay por qué. No sé, Emi, si vos querés cerrar, yo creo que esto ya está cubierto también, así que podés dar el cierre, Emi. Si querés en ver qué es lo que se quieren llevar, igual agradecerles, maravilloso tu ponencia, Carlos, gracias, y gracias a los que están aquí hoy presentes, y bueno, seguirnos en las redes sociales como para que también, bueno, los invito al Congreso Internacional de Análisis de Negocios 20 y 21 de noviembre al mediodía, así que bueno, espero que estén ahí, es de manera gratuita, así que van a poder escuchar una gran cantidad, tenemos 27 speakers a nivel mundial de toda índole de temas, 6 ejes temáticos, así que bueno, los invito a que puedan participar. Agradecerles nuevamente y bueno, que tengan una linda noche. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Fernando, Emi y Sergio. Hasta luego. Gracias. Un gusto. Hasta luego. Un gustazo.